Muy buenos días, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy martes 13 nos encontramos una vez más para hacer nuestra reflexión del Evangelio en el método de la lección divina. Pero siempre hacemos un alto en nuestra vida para revisar nuestra vida, ¿no? Partir de nuestra realidad concreta en la que estamos viviendo, en los conflictos sociales, económicos y políticos, religiosos que tenemos, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestra fe, cómo participamos en la construcción de un país más justo, fraterno y solidario, cómo hacemos que la iglesia esté más cerca de los pobres, como tú con tu comunidad estás más cerca del pobre, del caído, ¿no? Del huérfano, de la viuda, ¿no? Cómo la palabra del Señor te está ayudando para cambiar tu forma de vida, tu forma de ser, tu forma de actuar, ¿no? Vayamos entonces a escuchar el Evangelio de hoy. Según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros, por no haberse arrepentido. Les decía: ¡ay de ti, Corosaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes, hace tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertas de sayal y de ceniza. Pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Porque si en Sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho, quizá estaría en pie hasta el día de hoy. Pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para Sodoma que para ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, estamos comenzando, ¿no?, a escuchar qué sucede cuando no cumplimos la palabra de Dios o cuando no nos convertimos al proyecto de Dios, ¿eh? A pesar de todo lo que se nos dice y se nos pide, ¿no?, que hagamos y no lo hacemos, ¿eh? Entonces Jesús dice que en el tiempo de Jesús se puso a reprender a las ciudades donde había realizado milagros, ¿no? ¿Cierto? Jesús comienza a revisar, a reprender a las ciudades donde había hecho milagros, ¿no? Y les decía, ¿no?, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro se hubieran hecho estos milagros, ya hace tiempo que se hubiesen convertido y se hubiesen vestido de penitencia, ¿no?, para cambiar de actitudes. En primer momento, entonces, aquí encontramos que Jesús se reprende, ¿no?, a las ciudades que no han escuchado su voz a partir de los milagros que ha hecho y no se han convertido. Bien, hagamos un alto para ver nuestra vida. Tú participas en la iglesia, en un grupo, en una comunidad, ¿no? Participas de la misa, participas de los sacramentos, pero en realidad, ¿estás dentro del proyecto de Jesús? ¿Estás haciendo la voluntad de Jesús? ¿O no? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás convertido al proyecto de Jesús? ¿Trabajas por la construcción del reino aquí y ahora? Buena pregunta que tienes que responderte. Les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. Nosotros, que nos decimos cristianos, que vamos a misa todos los domingos, ¿no?, que estamos en una comunidad, que participamos de un grupo, que hacemos oración todos los días, nos golpeamos el pecho, cantamos, alabamos al Señor, dice, ¿no? Pero si no te has convertido, si no te has convertido al proyecto de Jesús,
a trabajar por la justicia, la paz y la fraternidad, dice, ¿no?, que para ti va a ser más riguroso, o para nosotros va a ser más riguroso el juicio. Porque conoces a Cristo, has conocido, has vivido sus milagros, has conocido su palabra, pero lo has puesto en práctica, ¿no? Te has puesto a su servicio, ¿no? Y también dice, y tú, Cafarnaúm, piensas escalar el cielo, pues bajarás al infierno. ¿Mm? Tú que te crees salvo, porque rezas todos los días, haces oración todos los días, ¿no? ¿Crees que te vas a salvar? No, porque la acción o las oraciones, las actitudes van del lado de la acción. Recordemos el día de ayer, ¿no? Si tú das un vaso de agua fresca a uno de los míos, a mí me lo das, ¿no? No solamente entonces es rezar, orar o ir a misa, sino hacer el bien, trabajar por la justicia, ¿no? Dice Jesús, porque si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros que se han realizado en ti, en tu vida cotidiana, ¿no?, en esta ciudad, ¿no?, todavía existirías. Acuérdense de Sodoma y Gomorra, fue destruida, ¿no? Pero si se hubiesen esos milagros, dice Jesús, que todavía existirían. En verdad les digo que el día del juicio llegará deshonra y serán tratados con menos rigor que ustedes. El día del juicio, ya he hablado en un momento. El día del juicio, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué dice Mateo? Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestisteis, estuve enfermo, me fuiste a ver, ¿no? ¿Qué hiciste por tu hermano? ¿Qué hiciste por tu hermano? ¿Estás realmente convertido en el proyecto de Jesús? ¿O estás solamente físicamente cerca de Jesús, ¿no?, en el templo, ahora haciendo oración, rezando, alabando, cantando, ¿no?, pero no das testimonio, no predicas la palabra del Señor, no anuncias el proyecto del Señor? Porque tu ocupación, tu vida, está en otro lado, en otro sentido, en otro mundo, ¿no? Estás más pensando en qué vas a comer de repente, o en qué te vas a vestir, ¿no?, o cómo vas a hacer para salir, ¿no? Y no estás pensando o no te preocupas de dar a conocer a Jesús a partir de tu vida concreta. Hoy día muchos creyentes, ¿no?, muchos que vamos a la iglesia, nos creemos salvos porque vamos a la iglesia. Pero ya he dicho también en ocasiones anteriores que el Papa nos ha pedido salir de la iglesia, porque la parroquia es misionera, tiene que salir a anunciar el reino de Dios, ¿no? No nos tenemos que quedar encerrados en el templo, ¿eh? Tenemos que actuar, ¿no? Ese es nuestro quehacer, predicar la palabra del Señor. Lo podemos orar con frecuencia, participar en la Eucaristía diaria, los sacramentos, ser asiduos a los actos de piedad de repente, ¿no? Pero eso no es suficiente, no es eso suficiente. Tienes que ir más allá, tienes que construir la justicia, la paz, la fraternidad, el amor. Tienes que hacer presente el reino aquí y ahora. Porque cuando estás en el proyecto de Jesús, en la vida cotidiana, entonces le vas a sentir gusto a tu vida, porque estás en lo correcto y vas a estar alegre y gozoso porque estás haciendo la voluntad de Dios, estás trabajando
por hacer posible el reino de Dios en medio de nosotros, aquí y ahora. Entonces, los que conocemos más la palabra de Dios, los que participamos más de la iglesia, vamos a ser juzgados con mucho más rigor que los que no conocen la palabra, que los que no están o no han conocido a Jesús o no han conocido sus milagros. Ellos tendrán menos rigor, ¿no? Pero nosotros seremos juzgados severamente porque conoces. Tuviste la oportunidad de escuchar, de oír, de ver, de sentir, ¿no?, la palabra del Señor, ¿no? Pero si ha sido un saco roto donde ha caído y se ha salido, ¿no?, y no ha germinado, no ha dado frutos, no tiene sentido. Vas a tener problemas, ¿no? Estás en problemas, ¿no? Porque tu misión es denunciar las injusticias, denunciar el mal y hacer el bien, ¿no? Por eso el Papa nos está llamando a construir la casa común, a construir la casa común juntos. La casa de Dios es donde habitamos, ¿no? Y esta casa común tiene que estar basada en el bien común, en el bien de todos y para todos. No para unos cuantos nomás, sino para todos. Y esta casa común tiene que ser construida desde los más humildes, desde los pobres, ¿no? Desde ahí tiene que ser construida, ¿no?, desde los pobres. Entonces, hermanos, hermanas, no basta con ser espectadores pasivos de la misericordia de Jesús, sino que es necesario dejar que nuestro corazón se enamore del proyecto de Jesús, del proyecto del Padre, ¿no? Enamorarnos de la vida, de que es posible un mundo diferente, donde todos nos seamos hermanos y nos amemos los unos a los otros, ¿no?, compartiendo desde el más necesitado. Y hermanos, esto es lo que encontramos el día de hoy en el texto de la palabra del Señor. El día del juicio, ¿no?, le será más llevadero a Tiro y a Sidón que a Sodoma y a ustedes, ¿no?, que han visto y que se ha hecho milagros y no han creído. Bien, vamos a buscar nuestro versículo del día de hoy y voy a quedarme con el último. En verdad les digo que el día del juicio la tierra de Sodoma será tratada con menos rigor que tú. Los que están fuera de la iglesia, al margen de la iglesia, los que no conocen a Jesús, a los que no se les ha anunciado el proyecto de Jesús, ellos, ¿no?, serán juzgados con menos rigor que nosotros que conocemos el proyecto del Señor. Porque conociendo, tienes la obligación de practicarlo, de hacerlo realidad. Eso es el ser cristiano, ¿no?, coherente con lo que dice y hace. Bien, vamos a rezar entonces, a orar con este texto. Y vamos a decir a Jesús, al Padre: Señor, que podamos sentir y vivir tu mensaje de amor y misericordia
en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras acciones. Que podemos sentirte y vivir según tu proyecto, según tu enseñanza que nos has enseñado y nos estás enseñando en el Evangelio de Mateo y de Marcos que estamos tratando este año. Te damos gracias, Señor, por la vida, por permitirnos encontrarnos contigo para ponernos al servicio de los demás, especialmente de los más necesitados. Amén. Que el Dios de la vida nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien. Que tengan un buen día, hermanos.